Pues regresamos de publicidad y continuamos con este programa de La Columna. En esta segunda parte nos hemos venido de nuevo hasta aquí, hasta el Centro Cultural y de Historia Militar, pero por una buena causa. Hemos estado viendo meses anteriores las diferentes exposiciones que se han realizado, una de ellas, por ejemplo, como eran las de los hospitales de la ciudad aquí de Melilla, los hospitales militares, pero sin embargo, en esta ocasión, la exposición se centra en la Castrense, que está cumpliendo su centenario y lo está celebrando. Esta es una de las acciones que se están desarrollando y que están abiertas al público. Para ello vamos a contar en esta primera parte del reportaje con Maribel Pintos, comisaria también de esta exposición e historiadora y partícipe pues, bueno, de toda esta investigación que se ha hecho. Muy buenas, Maribel, muchísimas gracias. Buena, historiadora no. Historiadora, amiga de las historiadoras. Bueno, pero bueno, historiadora puede ser toda se aquella puede persona decir, que lea exactamente. La historia. Efectivamente. Bueno, pues la exposición está repartida, nosotros le hemos querido llamar por rincones, y son 3 los personajes que toman más actividad, ¿no?, en esta. Y vamos a empezar, perdón, por el rincón de Doña Eleuteria. Doña Eleuteria era la madre del general Silvestre. Ella llega a Melilla con su hijo, porque su hijo era viudo, y llega a Melilla con sus 3 hijas para acompañar a su hijo. Ella era una mujer muy religiosa, muy devota. Y bueno, pues en el rincón de su casa, en su escritorio, ella vivía en la Comandancia General. Yo creo que en este rincón fue un poco donde ella empezó a amasar aquel proyecto tan grande que tenía en mente. Ella acude a la iglesia castrense y se encuentra que lo que había de iglesia castrense era un barracón situado al fondo, lo que era el muro X. Es lo que es ahora la calle de la Castrense al fondo. Ella ve que aquello es un barracón, que aquello es muy pequeño, y lo primero que hace es hablar con su hijo. Habla con su hijo y le dice que, hombre, que la población militar castrense que hay en Melilla necesita de un templo digno. Y a partir de ahí empieza su lucha. Ella comenta que lo más difícil al principio fue convencer a su hijo y que incluso llegaban a discutir, ¿no?, por la insistencia que ella tenía. Ella enseguida se hace con la sociedad melillense, pero tiene a 2 amigas, aparte de sus 3 hijas, que son las que le acompañan en todo, que son los personajes que vais a ver después, ¿no? Es la mujer de Manolo Carcaño y la mujer de García Margallo. Ella empieza con esta mujer y un poco con las señoras de Melilla de aquel tiempo, de aquella época, con las mujeres de militares, y comienzan pues a hacer meriendas, cenas, tómbolas, todo para conseguir el dinero. Desgraciadamente, en el 21 comienza, como todos sabemos, nuestra campaña, mala campaña en Marruecos, y se tiene que ir de Melilla con la pena de no saber dónde estaba su hijo, si estaba vivo o muerto, y se va de Melilla sin poder ver la inauguración y la consagración de la capilla. Pero sí es cierto que ella comenta que seguía teniendo muchísima relación con sus amigas y con la sociedad de Melilla, y que el día que le llega la noticia de que se celebraba la consagración, pues para ella fue un logro y como un objetivo conseguido.
Pues este se puede decir que es el inicio de toda esta historia, que acaba en estos 100 años con los cuales estamos aquí pues celebrando, y fue esa primera semilla que se sembró para que hoy en día pues bueno, los melillenses puedan disfrutar de la iglesia de la Castrense. Si avanzamos en la exposición, Maribel, ¿qué es lo siguiente que nos vamos a ir encontrando? Bueno, o sin embargo vamos a ahondar un poquito más en esta zona. No, ya vamos a pasar a el arquitecto, ¿vale? Y entonces mi compañera os explicará un poco la historia de ese gran arquitecto militar que fue el que llevó a cabo nuestra querida iglesia castrense. Pues vamos nosotros a continuar con esta exposición y ahora volvemos a vernos, ahora sí, para conocer quién fue el artífice, por lo menos en el ámbito arquitectónico, de esta iglesia castrense. Bueno, pues nosotros ya hemos dado una vuelta por esta exposición y volvemos a conectar con todos ustedes. Aquí a mi lado tenemos a Elena Fernández, historiadora y la segunda o también comisaria de esta exposición. Ahora nos vas a hablar pues un poco de lo que hemos adelantado un poco, de ese arquitecto, artífice de esa iglesia castrense que hoy en día la conocemos tal y como es. Cuéntame un poquito. Bueno, ya os habrá contado un poco Maribel quién impulsó el que se elevase una capilla tal cual está hoy día, y se elige desde la autoridad militar y trabajaba para la Junta de Arbitrios Francisco Carcaño Mas. Era un ingeniero militar aquí en la ciudad de Melilla, no era melillense de origen, pero afincado aquí. Sus padres vinieron de Torrevieja de Alicante a afincarse aquí en la ciudad de Melilla como comerciantes. Es esa masa de población peninsular que nos llega a finales del 19, principios del 20, a asentarse en nuestra ciudad. Vino de niño a Melilla, debió pues ver ese ambiente castrense en nuestra ciudad y decidió ingresar en la Academia de Ingenieros. Estuvo 5 años, entró con 16 años, salió de ingeniero militar, y uno de los destinos que tuvo en esos años fue Melilla. Trabajó para nuestra ciudad en diferentes momentos, porque sabes que los militares tienen movilidad, y bueno, trabajó desde obras para el protectorado, obras para la ciudad de Melilla, y ya se le encarga en el año 20, prácticamente 21, haga usted un diseño de lo que va a ser una capilla castrense al uso, tal y cual la estamos viendo aquí. Pues una castrense ya en mampostería, bien construida, con un buen diseño. Y bueno, es el encargado y su familia. Tuvimos la suerte de que para la inauguración de la exposición estuvieron aquí en la ciudad de Melilla, nietos, muy contentos, porque aunque la figura del abuelo, ellos sabían que había hecho muchísimas cosas, no tenían, digamos, esa imagen de gran constructor de la ciudad de Melilla y, digamos, de personaje en estos momentos que estamos celebrando la castrense. Tenemos una biografía en una de las cartelas que nos habla de toda su vocación militar, y sobre todo también, si nos fijamos aquí un poco, también la faceta como escritor, porque en Melilla hemos tenido y seguimos teniendo militares que llevan lo que es su trayectoria dentro del ejército, pero luego llevan una trayectoria paralela como escritores y divulgadores de historia, de cultura. Entre ellos está Francisco Carcaño. Uno de sus libros más conocidos aquí en Melilla, además, cuando tú llegas a la ciudad de Melilla y dices quiero leer algo que sea de Melilla de principios del siglo XX, te dicen léete La hija de Marte. La hija de Marte, además, está, digamos, ambientada en esta época, en la época de la castrense de Melilla. En esos años 20, cómo era la ciudad de Melilla, el ambiente, su población, y nos lo refleja perfectamente en esta novela, que es maravillosa. Tiene otras publicaciones, que por cierto nos contó la familia que la mujer de Francisco Carcaño fue recogiendo durante 5 años todo lo que publicó aquí en Melilla, lo tiene guardado, y ojalá algún día lo veamos, digamos, publicado todo junto, porque hubo publicaciones de pequeños artículos en el Telegrama del RIF, que era el periódico al uso más conocido que tenemos en Melilla. También estaba el Heraldo, el Popular, había diferentes publicaciones aquí en la ciudad, y él publicó en diferentes espacios. Su señora lo fue recogiendo, y ahora, bueno, el anhelo que tiene la familia, y ojalá se haga realidad,
junto con el Instituto de Historia y Cultura Militar, es hacer bueno, pues una publicación acorde a lo que Francisco Carcaño nos dejó, que bueno, pues es muchísimos artículos sobre nuestra ciudad, desde principios del siglo XX, de esa ambientación, de la población, costumbres, tradiciones, nos dejó un poquito de todo. Y bueno, esta parte de la exposición hace un homenaje bueno, pues al que fue el constructor, a este gran ingeniero, Francisco Carcaño. Doña Lauteria, la que impulsa, al ser la madre del general de la plaza, tiene bastante peso, digamos, su opinión en esos momentos, pero se apoyan, claro, en la persona, en un profesional, que es Francisco Carcaño, el que eleva este edificio. Por los acontecimientos que ocurren en el año 21, con lo que llamó la campaña del 21, conocido como desastre anual, se paralizan las obras, no sigue adelante, y más adelante, cuando ya se tranquiliza, digamos, todo ese espacio de confrontamiento, de luchas que hay en el protectorado, ya es cuando vuelve a coger impulso el terminar el edificio, un edificio acorde a lo que necesitaba la ciudadanía dentro del estamento castrense, porque recordemos que es la capilla castrense, donde han pasado miles de militares para bodas, comuniones, bautizos, defunciones y diferentes actos también dentro de la misma con diferentes cofradías. Es un elemento de la ciudad de Melilla y si nos ponemos además en su puerta, te pones en la puerta y te imaginas la ciudad multicultural, porque empiezas viendo la capilla castrense, el monumento de Yamin Benarrós, que lo tiene justamente enfrente, más adelante tenemos Sagrado Corazón, un poquito más adelante nuestra sinagoga de Yamin Benarrós y subiendo un poco más hacia arriba pues tenemos el templo hindú. En un mismo eje de la ciudad de Melilla tenemos la multiculturalidad dentro, digamos, de lo que es la religiosidad de la población de Melilla en general. Hay más religiones y más costumbres y lo que llamamos culturas, ¿no? Porque la cultura, aunque va arraigada con la religión, a veces bueno, pues, se une de otra forma. Carcaño, más como digo, un gran ingeniero, ha dejado mucho pozo y una vida luego un poco trágica, una vida familiar muy llena. Se casa muy enamorado, su señora, tienen 11 hijos, una gran familia. Tienen la desgracia que además en el año 20, mientras está diseñando la castrense, pues fallece una de sus hijas con 10 meses. A lo largo de su vida le fallecieron 3 hijos y murió muy joven porque estas circunstancias de la vida, cada uno tiene su destino. Él pasó por Almería también con destino militar, estuvo en Mahón más tarde y estaba a expectativa de destino para irse a Galicia con su destino de ingeniero militar y surge el 17 de julio. El espacio de Mahón cae dentro del espacio republicano y lo consideran un sublevado, cosa que era incierta. El señor que era un ingeniero, el ideario político no lo demostró jamás, ni en Melilla ni en ningún espacio, pero bueno, todo el que vistiese uniforme militar en ese espacio, te digo, de Mahón, pensaron que era un personaje hostil a lo que era la República. Es detenido y por desgracia es fusilado y está enterrado en Mahón. Imagínate su señora con sus hijos, un marido recién fusilado, bueno, pues tuvo que trasladarse a la Barcelona republicana y más tarde, bueno, pues cuando termina la guerra, pues pudieron darle ese reconocimiento a una persona además fusilada sin ton ni son, ¿no? Por haber sido un militar ingeniero en ese momento. Tuvo una mala suerte, digámoslo así, pero una vida familiar hasta esos momentos muy llena, muchos hijos, una familia muy bien allegada. Tenía aquí también familias, siguió dejando familias más aquí en nuestra ciudad. Tenemos un edificio, se llama Edificio Carcaño, que está justamente al lado de la UNED Melilla. El edificio que está enfrente es el Edificio Carcaño, que se eleva y se construye para los padres de Francisco en su momento. Bueno, como te digo, llegaron a finales del 19, estuvieron aquí en el Mantelete. Francisco vivió en la calle Santiago con su señora, luego en otra vez que vino a la ciudad de Melilla vivió en Reyes Católicos, claro, iban cambiando de domicilio. Una familia muy conocida aquí, que todavía tenemos descendientes Carcaño
y muy orgullosos de estar aquí en la ciudad de Melilla y tenerlos entre nuestros convecinos. Pues este ha sido ese resumen, por así decirlo, porque imagino que su vida y su obra daría para muchísimo más tiempo hablando, pero bueno, esta ha sido esa pincelada, por así decirlo, de la vida de Francisco Carcaño. Ya hemos visto que es un personaje relevante tanto para la historia de la ciudad como pues para la historia de esta iglesia de la Castrense, porque como decíamos al principio, pues fue el artífice, ¿no?, de la imagen pues tan icónica, por así decirlo, que tiene este templo religioso cristiano. Vamos a continuar en esta exposición, vamos a seguir conociendo a las comisarias de esta muestra, de esta muestra que, como bien decíamos, pues conmemora este centenario de la Castrense, y vamos a seguir descubriendo juntos esos aspectos que quizás se nos hayan escapado o que quizás no conozcamos y ahora lo vamos a conocer. Bueno, y continuamos con esta exposición. Como bien les había comentado, ahora nos encontramos con Isabel Migallón, historiadora reconocida también de aquí de la ciudad y tercera comisaria también de esta exposición. Y es que ella es la encargada de hablarnos, o por lo menos adentrarnos en la historia de la tercera protagonista, por así decirlo, de esta historia brevemente resumida, que, como bien les he dicho al principio, pues ustedes pueden venir aquí hasta este casino militar y pueden ustedes pues recorrer los diferentes espacios de esta muestra y ahondar muchísimo más en esta historia. Pero bueno, vamos a presentar a esta tercera protagonista y vamos a saber por qué es protagonista y por qué es importante la historia de la Castrense. Pues sí, bueno, nos estamos refiriendo a María Nieves Quiroga Pardo Bazán, hija de la ilustre escritora Nieves, o Blanca, como era conocida por su familia. Llega a Melilla junto a su marido, a José Cavalcanti, en julio de 1921. Recordemos aquel triste verano de 1921, el desastre de Anual y de todas las posiciones. Desaparece el entonces comandante general, Manuel Fernández Silvestre, y nombran a Cavalcanti como nuevo comandante general. Ella llega acompañando a su marido, como digo, los últimos días de julio, y quiere reactivar las obras de la iglesia castrense, que estaban paradas desde junio, prácticamente desde que la obra se cubre aguas, como se decía entonces, no ocurre ningún percance. Eso sí le dio tiempo a vivirlo a Fernández Silvestre y a su madre, a doña Eleuteria. Y Nieves, como digo, quiere volver a retomar las obras, pero pues no pudo ser. Ella sí que pone en marcha otra vez todo ese engranaje, toda esa maquinaria en octubre, cuando ya se apacigua un poco la situación. Pero Nieves se marcha de Melilla en diciembre de 1921, pero en ese tiempo, vuelvo a repetir, es esa otra impulsora junto con doña Eleuteria. Sí le dio tiempo a hacer algo, tampoco asistir a la inauguración, que fue la iglesia de Nador, que fue saqueada durante los sucesos que acabo de mencionar, y ella también tomó parte para que volvieran todos los enseres. Ahí, bueno, aunque no está recogida físicamente ni con una fotografía ni nada, a la reina Victoria Eugenia, tan vinculada con la historia de Melilla a través de esa asociación de señoras caritativas, y me remonto al año 1909. Luego, con la iglesia de la Castrense, ella regala la Inmaculada Concepción, que es la que da nombre, ¿no? Es la vocación sobre la que se inaugura, con la que se inaugura la capilla castrense. Entonces, Nieves tenía que tener su rinconcito, como vemos aquí. Hemos querido recrear pues ese trocito a lo mejor de un salón de la Comandancia General, con unos libros de su madre, que tristemente también pierde poco antes de venir a Melilla, la gran Emilia Pardo Bazán. Y bueno, son personajes que nosotros hemos creído que debían de estar aquí, que se conozcan, porque para la mayoría, incluidos nosotros, hasta que hemos empezado a investigar la historia de la Castrense y todo lo que hay alrededor, pues hemos descubierto a estos personajes tan importantes, ¿no?, como la marquesa de Cavalcanti.
En este sentido, me gustaría pues, preguntarte también como historiadora, aunque ahora más adelante pues, os volveré a preguntar cómo ha sido este proceso de investigación, pero sobre todo en un aspecto que me estabas comentando, y era que a la hora de investigar sobre pues, bueno, la historia y el origen de esta iglesia tan reconocida aquí en la ciudad, en el momento en el que encontrasteis de que la propia hija de Emilia Pardo Bazán, autora reconocida, ¿no? Y se puede decir que adorada por todo aquello que sean amantes de la literatura española, pues bueno, tuvo que ver con esto, y es como dice, ¿no? Estuvo solo 5 meses aquí en Melilla y fue una de las grandes propulsoras de esta iglesia. Pues mira, cuando estás investigando, cuando encuentras algún dato así interesante, es como eureka, ¿no? Y es cierto, yo lo confieso, yo no, de nuestra querida castrense tenía muy poca información. Nosotros, luego ya lo explicaremos las tres, partimos, no voy a decir de cero, pero sí con muy pocos datos. Y hemos ido escudriñando y luego un dato te llevaba al otro. ¿Por qué averiguamos lo que me preguntas de Nieves Quiroga? Claro, cuando sabemos que el sucesor de Silvestre es Cavalcanti, buscas la información y te aparece que estaba casado con María Nieves Quiroga Pardo Bazán. Si a lo mejor hubiese sido García o Martínez, no te llama tanto la atención y ves que efectivamente que era la hija de Emilia Pardo Bazán. Digo, pues fíjate qué vinculación también con la ciudad de Melilla, ¿no? Aunque sea nada más que porque su hija está aquí durante unos meses, porque intenta que si hubiese podido y las circunstancias hubiesen sido otras, yo creo que ella habría hecho mucho más de lo que pudo hacer en apenas unos meses. Hay muchos datos interesantes y curiosos, y me vas a permitir que apunte algunos. Por ejemplo, el hecho de esa también vinculación, llamemos, ¿no?, por decirlo de algún modo, de Melilla, la castrense y Cuba. Doña Eleuteria era cubana, Fernández Silvestre era cubano, el que era segundo jefe de la comandancia, que asumía las funciones de presidente de la Junta de Arbitrio, que es el primer órgano de la ciudad, Federico de Monteverde, era cubano, y Cavalcanti. O sea que dices, ostras, pues esa representación, ¿no?, de Cuba vinculada con la castrense, con Melilla, como vuelvo a repetir, con Melilla en general, que hay otros muchos cubanos, y con la castrense. Entonces son esas pequeñas cositas que te animan, y de una, ya sabes esto cómo es, ¿no?, que empiezas a investigar, de una cosa te lleva a otra, no te lleva a otra, y bueno, no hemos dejado de hacerlo también. Os digo que paramos pues porque había que dar forma a la exposición, pero las tres estamos como muy enganchadas, ¿no?, porque esto crea adicción. Claro, al final es como una novela. Sí, porque vas averiguando tantos datos, tanta información sobre personas que participan. Nosotros hemos destacado algunas de ellas, pero hubo otras muchas. Aquí en Melilla también, mujeres de esa sociedad melillense que acudieron raudas y veloces, ¿no?, a la llamada de esa señora que viene como primera dama, llamémoslo así, de la Comandancia General, como fue doña Eleuteria, y todas acudieron rápidamente. En Melilla el tema de esas suscripciones populares, de esa ayuda, lo vemos a lo largo de la historia, que Melilla, de hecho, tiene 3 títulos que la avalan, ¿no?, valerosa, humanitaria y muy caritativa, por algo será. De hecho, hablando de eso, ¿no?, y me gustaría pues remarcarlo, como en otros tantos reportajes lo hemos ido remarcando, 2 aspectos. Uno de ellos es pues ese valor femenino también que hubo de esa época y que quizás se va pasando la historia y no se conocen verdaderamente pues la gran labor que tenían las mujeres en esos años, en esa época, para grandes proyectos como puede ser esta iglesia castrense, donde estamos viendo pues, bueno, que el impulso que se dio tiene seña femenina, por así decirlo, aunque estuvo respaldada, ¿no?, por la comandancia de la época, pero sí es verdad que bueno, estamos viendo cómo ilustres señoras pues bueno, por lo menos lo impulsaron y aportaron su granito de arena para que la ciudad contase pues con esta iglesia castrense. Y el otro aspecto que me gustaría remarcar
y creo que se queda muy patente si todos ustedes pues, bueno, ven los diferentes reportajes en todo esto que nosotros enfocamos alrededor de la historia de la ciudad, y es que Melilla sigue siendo la gran desconocida a día de hoy, pero tiene un valor histórico, patrimonial y sobre todo también cultural que quizás no se conoce y que ustedes mismos hoy en día, si recorren sus calles y ven algunos edificios, se sorprenderían por toda esa historia que guardan entre esas paredes, ¿no? Y esos edificios que están a lo largo de las calles, porque es impresionante el número de personajes relevantes de la historia, no solo de Melilla, sino también de la historia nacional, pues que tienen esa ligadura con esta ciudad. Yo, si me permites un inciso, hablando de, porque es el tercer centenario que vivo junto a Maribel Pinto, ¿no? Pues cuando estuvimos investigando sobre el centenario del Sagrado Corazón, claro, nos quedamos con tanto, ¿qué conocíamos de la castrense? Pues su ingeniero, Francisco Carcaño, que nos hizo una obra maravillosa, pero yo me voy ahora, por ejemplo, al Sagrado Corazón. Fernando Guerrero Strachan, arquitecto malagueño, pero ¿quién impulsa las obras a principios, finales del siglo XIX, principios del XX? Pues fueron también mujeres de la sociedad melillense, y ahí tendríamos que nombrar a doña Francisca Pérez o Paquita Pérez, que era la mujer de Cándido Lovera, y a Sofía Martín Pinillos, que era la mujer del general Eispuru. Entonces, yo es para remarcar un poco más lo que tú estás diciendo, esa labor de esas mujeres tan desconocidas, luego eran mujeres muy implicadas en la sociedad melillense a nivel de instituciones benéficas, el ropero de la Victoria, el ropero de San Rafael, la Cruz Roja, antes de que se institucionalizara la Cruz Roja ya con más envergadura, que eso yo creo que ocurre tras la llegada aquí de la duquesa de la Victoria, de Carmen Angolotti, en el 21, pero doña Eleuteria era la máxima responsable aquí de la Cruz Roja, una mujer. Siempre las mujeres han estado como muy silenciadas. Algo que a mí sí me ha gustado, buscando en el telegrama del RIF, en nuestro querido periódico, es que cuando se publican los listados, algunos, no aparecen todos, de las suscripciones para la Capilla Castrense, figura en primer lugar el nombre de la mujer. Y eso, después de mucho investigar y de mucho mirar, cuando siempre aparece algún dato, y me va a perdonar que salga un poco, sí. Ha dado a luz la señora de don fulano, no, ha dado a luz fulanita, señora de, señora de, el nombre no aparece, o en un bautizo el nombre no aparece de la madre, aparece el padre y aparecen los padrinos. Que en este caso aparecieran las señoras, a mí me encanta y me llena de orgullo, ¿no? Es decir, se reconoce que son ellas realmente las que están, sí, que eran las señoras, indudablemente, estás casada en nombre de tu marido, pero eres tú la que está haciendo buscando ese dinero, recopilando para poder poner en marcha la obra que empezó con apenas 4.900 pesetas, que no llega hoy en día eso ya ni a 30 euros. Y era fíjense. Una fortuna. Bueno, pues nos quedamos también con esa reflexión. Estamos llegando ya al final pues, de este reportaje, pero no lo vamos a terminar sin antes, pues bueno, hablar un poquito con ellas tres juntas, ya no por separado, y que nos cuenten brevemente cómo ha sido todo este proceso de investigación. Bueno, y ahora sí hemos llegado ya hasta este final de este reportaje. Como bien les había adelantado, vamos a preguntarles un poco, pues bueno, cómo ha sido la investigación, fruto de la cual ha sido toda esta exposición. Ustedes no lo han visto en pantalla todos los detalles porque primero no nos daba tiempo y segundo porque les invitamos a que sean ustedes mismos los que se vengan hasta aquí, hasta este casino militar, que como bien les recuerdo, pues bueno, tendrán esta exposición hasta el próximo 10 de diciembre aproximadamente. Si no, investiguen un poco pues ustedes a través de las redes sociales y también a través de la información de los medios locales de aquí de la ciudad para saber hasta cuándo va a estar abierta esta muestra. Como bien les estaba diciendo, y no me quiero enrollar mucho más, pues bueno, vamos a preguntarle cómo ha sido pues esta investigación, se puede decir a tres, pues bueno, habrá tenido que ser un poco complicada porque como bien nos adelantaba Isabel, apenas había datos. Efectivamente, no había datos ninguno. A mí me une a la castrense algo muy especial porque yo he vivido, o sea, siempre lo digo, ¿no? El tabique de mi habitación era el tabique de la castrense. Entonces, el unirme a este proyecto con mis dos amigas, sí es cierto que, bueno, las historiadoras, como bien te he dicho, son ellas,
y ellas saben investigar más que yo. Pero en mí han creado una curiosidad que yo no hago más que pedirle datos para leer, ¿no? No sé si me animaré a estudiar historia, pero sí, ha sido más de un año investigando y además descubriendo en nuestro grupo de WhatsApp, uno saltaba con una cosa, Isabel le ha parecido esto, entonces la verdad es que ha sido muy grato, pero bueno, ha sido un poquito trabajosa. Bueno, pues gran parte de la investigación la ha llevado el peso Isabel, que es la que en el telegrama del RIF se lo empapa entero, ha descubierto muchísimas cosas, descubrió que era doña Eleuteria, efectivamente, la impulsora de la castrense, diferentes fechas, diferentes datos. Yo me fui al archivo de Madrid, al archivo militar, a buscar lo que fue la inauguración, quién se había bautizado, quién había contraído matrimonio, las defunciones, tanto en la antigua castrense, que no es esta que tenemos hoy día, como en la actual, para ver qué diferencia había, si había algún dato más. Y bueno, ha sido, como bien ha dicho Maribel, pues cerca de un año investigando. Yo la parte que he podido, Isabel muchísimas horas, tengo que decirlo, porque ella el telegrama del RIF lo maneja muy bien y ha encontrado muchísima documentación interesante. Sobre Carcaño ya habían hecho, el Instituto de Historia y Cultura Militar habían hecho, bueno, sobre lo que son ingenieros militares, habían hecho semblanzas, pero hemos descubierto algo más gracias también a la familia, lo que te he contado de los hijos, el fallecimiento. Gracias a la familia que nos pusimos en contacto, dar desde aquí las gracias a toda la familia Carcaño, que ha colaborado también de forma altruista y además han podido acercarse a nuestra ciudad a acompañarnos tanto a conferencias como a la inauguración de la exposición, que fue teatralizada, no sé si lo hemos dicho. Se nos ocurrió, bueno, a Maribel, que es muy detallista, dice, vamos a hacer algo totalmente diferente, vamos a teatralizar, vamos a irnos 100 años atrás. Y eso, nos fuimos 100 años atrás, efectivamente, teatralizando lo que era una presentación de nuestra querida capilla castrense. Pero sí que nos ha llevado bastante tiempo el encontrar pequeñas briznas para luego encontrar, digamos, más datos que fueron conjugándose unos con otros y enhebrando esta historia de Carcaño, que es la parte que yo domino un poco más. El descubrir que había escrito tantísimo ha sido a través de la familia realmente, porque sí que conocíamos parte de la obra literaria, efectivamente, pero todos esos artículos yo ignoraba totalmente que hubiese escrito tanto este señor en los 5 años que estuvo en Melilla, que estuvieron, y además que su señora los recopilase y los tenga guardados en diferentes carpetas para darle publicidad en un futuro, aunque ella en su día evidentemente no tendría previsto que se publicase, sino que eran recuerdos de lo que escribía su marido. Gracias al tesón de esta señora, parece que las señoras estamos presentes en esta exposición más que los varones, pues gracias a ella hemos conservado, bueno, pues esos escritos de Francisco Carcaño como documentalista de la época. Pues ha sido la parte de Carcaño, pero como bien pues mencionaban, el gran peso se puede decir el de investigar, el de bucear en ese telegrama del RIF, que para aquellos que no estén viendo, yo les animo a que cojan, si pueden, ustedes tienen la oportunidad, ¿no?, de ver alguna página de un periódico antiguo de esos principios del siglo 19-20. No es fácil, no es como los periódicos que hoy en día podemos coger, ese Melilla hoy, ese Faro de Melilla, no tiene nada que ver, ¿no? Porque antes eso era un batiburrillo de información que lo mismo te estaban vendiendo algo de farmacéutica como que te pueden dar una noticia importante, ¿no? Y ahí ese ha sido tu papel, como bien nos están comentando. Sí, la verdad que para mí es que yo lo confieso, yo soy una adicta al telegrama, es de las pocas adiciones confesables que tengo, ¿no? Y es cierto que la información ha sido, pues eso, con cuentagotas, porque parte de ella pues te podía aparecer bajo el epígrafe de Plaza y Campo o en noticias, no con unos titulares como la inauguración, la puesta de la primera piedra. Pero ha sido tan gratificante para las tres cuando viene a apuntar Maribel en ese grupo que voy a decir que se llama y se seguirá llamando Amigas de Doña Eleuteria, porque de alguna manera teníamos que llamarlo, ¿no? Y ha sido un gran descubrimiento para nosotras, para las tres cada una, en la faceta. Maribel decía que nosotras como historiadoras, pero ella nos ha aportado mucho. Quiero que sepan bueno, que todos estos pequeños detalles, pequeños y no tan pequeños, como las vidrieras,
ese rincón que nos recuerda a doña Eleuteria o a Nieves, ese toque tan bonito, eso es de doña Maribel Pinto. Nosotros somos más, Elena y yo, de los paneles, de esa información. Ella se trasladó también lo ha contado, ¿no?, a Madrid, al archivo del arzobispado castrense, a buscar esos datos de esa nueva capilla castrense y de la anterior. Hubo una primera capilla castrense cerca del Muro X, para quien no lo sepa, en lo que hoy es la calle Avenida General Macías. Y bueno, ha sido y es un placer. Hemos vivido todos estos meses con mucha ilusión, con muchas ganas. No ha sido fácil sintetizar en unos pocos paneles 100 años de historia, ni los 4 primeros, que en realidad es lo que van a encontrar aquí cuando vengan, ¿no? Nosotras estamos muy agradecidas al pater, que ya no está aquí en Melilla, Francisco Sierra, que fue el que nos dijo de colaborar. La colaboración pues se ha traducido en una conferencia que abrió este centenario y en el montaje de la exposición. También queremos darle las gracias al pater David Sevilla, porque ha confiado plenamente en nosotras. O sea, él no en ningún momento nos ha dicho nada, todo lo contrario. Sabíamos que contábamos con su apoyo. Y bueno, voy, si me permites, a seguir, ¿no?, esos agradecimientos, porque nosotras tres teníamos la idea en mente, pero poder montar todo esto hemos tenido la gran ayuda del Centro de Historia y Cultura Militar, de los coroneles Enrique Catalina, Juan Cámara y Amadeo Flores, y al personal que ha venido con ellos, indudablemente a la cofradía de nuestro Padre Jesús Humillado, que están aquí algunos de sus enseres. Y bueno, hay algo que es impagable para nosotros, y es esas amigas de doña Eleuteria, que ya lo éramos de antes, y ella nos ha unido más todavía de lo que estábamos, y nos sentimos pues profundamente satisfechas, ilusionadas, y ya pensando en posibles futuros proyectos. No paramos. También hay que agradecérselo a la ciudad autónoma, efectivamente, y a Fadela, ¿no?, porque ella se entrega en cuerpo y alma. Aparte, ella viene como una amiga más, con esa sencillez que tiene, al presidente que nos ha apoyado, a administraciones públicas, a Marta, que hicimos un poco, ¿no?, las íbamos introduciendo un poco en este gusanillo que teníamos de la exposición. Así que muchísimas gracias también a ellos. Bueno, quedamos con esos agradecimientos, con un poco en recopilación a la ciudad autónoma, a todos los organismos que han colaborado, a la Congemel, al pater Francisco Sierra. Desde aquí le enviamos un saludo, seguro que sí, y también al pater David Sevilla. Un poco pues a estos componentes que hoy en día pues han hecho posible de que esta exposición esté abierta. Les vuelvo a recordar, estará hasta principios, mediados de diciembre aquí en este casino militar. Muchísimas gracias también a vosotras, amigas de Eleuteria, también por hacernos pues amigos también de esta relevante protagonista de esta historia. Bueno, y a seguir investigando, que todavía hay muchos años más de esta querida castrense. Muchas gracias. Pues hasta aquí el reportaje. Les dejamos con más programación de aquí, de Popular Televisión Melilla.